Capítulo 20. Reintegro. Fuertes pisotones se escuchaban alrededor de toda la muralla, la atención de todos los soldados se redirigió a un solo punto, aunque algunos no lo veían por la distancia, podían escuchar el estruendo que era provocado. Miren allí, decía Connie que estaba con un grupo de sus compañeros, en los que se encontraba Jin y Sasa, que podían ver desde su lugar como una gran roca parecía moverse en el aire, con la diferencia que ésta estaba rodeada por grandes cosas naranja que no sabían identificar, siendo que esto se trataba de que la gran roca estaba siendo transportada en el lomo del gran titán zorro que atrapó la roca con sus fuertes colas para comenzar a cargarla, notándose que incluso con su fuerza hacer eso se le dificultaba bastante, fuertes gruñidos se escapaban de sus peligrosas fauces, sus ojos rojos rasgados parecían iluminarse entre el vapor que todo su cuerpo estaba liberando. Pero esto no era lo único, sino que enfrente suyo se encontraba otro gran titán, pero que no parecía ser enemigo, sino que era Eren que estaba escoltando al zorro para que no tenga inconvenientes en cumplir su labor. Con que solo uno de ellos exista ya era de temer, pero que formen una dupla era algo terrorífico si llegasen a ponerse en su contra como lo había hecho Eren hace no mucho tiempo. Mi casa. Escucho la azabache a un costado, siendo que repentinamente aparecieron tanto Armin como Annie un poco exaltados, siendo más el primero de estos que mostraba esos signos. Ambos ganaron el control de sus cuerpos de nuevo, están tratando de hacer su trabajo ahora mismo, parece que Eren se encarga de que los titanes más cercanos no interfieran, pero aún así son demasiados, pero si Naruto logra sellar el muro con la roca, significa que nosotros ganamos. Anunciaba Armin a las tropas cercanas, siendo que Ian mismo escuchó eso y tomó una decisión. Atención todos. Debemos proteger a Eren y Naruto hasta que lleguen a la puerta, aunque nos cueste la vida. No dejen que los titanes se le acerquen. Ordeno viendo a todas las tropas cercanas. Aléjenlos del camino. Tenemos que protegerlos. Comando a sus compañeros que rápidamente saltaron del muro al ver cómo Naruto y Eren parecían al fin poder comenzar a llevar a cabo su plan, pero que tendría dificultades en el proceso, así que sin vacilar tomaron la situación por rienda propia. Y justo cuando el escuadrón de Ian iba a tomar cartas en el asunto, estos vieron como debajo de las decenas de titanes que estaban cerca de sus aliados, que ya estaban a punto de llegar al muro para sellar al agujero, vieron algo que los dejó sorprendidos. ¿Qué están haciendo? Lo que vieron fue que el escuadrón de Mitabi se encontraba en la superficie detrás de los titanes intentando llamar la atención. Los titanes no nos miran. Hay que acercarse más para no ser ignorado. Con mucho coraje, los hombres de Mitabi y él mismo se acercaron hasta las bestias que finalmente notaron su presencia y se giraron hacia ellos con sus siempre alegres rostros que infundían miedo en cualquier hombre que los vea cara a cara. Ahora vienen dos por nosotros, exclamó uno de los hombres, siendo que todos se dieron la vuelta y comenzaron a correr en dirección opuesta a los titanes. Corran, solo corran a los edificios. Les gritaba Mitabi con la intención de animar a sus hombres. No puede ser, mantenerse en la superficie es un suicidio, sin caballos o edificios no podemos pelear, decía un Armin preocupado viendo la situación, no creyendo que esta sea la más favorable. No, eso no importa, esta es nuestra única esperanza, decía Ian en voz baja, pero siendo escuchado, para luego finalmente saltar del edificio en dirección a los titanes. Todo el mundo siga a su líder. Siendo seguido por sus camaradas incluidos Armin y Mikasa, siendo que Annie se quedó un momento en el techo viendo la reacción que provocó en Naruto. Se puso la mano en el corazón durante un segundo y susurró. Mis disculpas eran sinceras, todo lo era. En el suelo, el mayor protector de Naruto estaba siendo Eren, que sin dudar asesinaba a cualquier titán que entrase dentro de su rango, los aplastaba, los arrojaba, los desmembraba, hacía todo lo que quiera exceptuando interferir con Naruto, que con cada segundo que pasaba sufría más el tener que soportar semejante peso sobre sus espaldas. Mi cuerpo está siendo aplastado, se decía un Naruto en su cabeza sintiendo como cada paso era más difícil que el anterior. En ese momento se dio cuenta de algo que le llamó mucho la atención. Mikasa, Armin, ¿qué están haciendo aquí?, se preguntaba el rubio viendo a sus dos amigos en el suelo distrayendo a unos titanes, cosa que le hizo apresurar lo más que podía su paso. Pero con cada paso que daba, las muertes de sus camaradas también aumentaban, muchos soldados fueron devorados por las feroces bestias, o simplemente aplastados como cucarachas, como el comandante Mitabi, que, al ver morir a un compañero, se distrajo provocando su inminente muerte. ¿Por qué quieres ir más allá?
Le vino a la mente el recuerdo de estar con su padre viendo el atardecer, con el sol escondiéndose detrás de la gran muralla, un pequeño Naruto con su mano tapó el sol y lo apretó con su puño. Quiero vivir lo que ellos no pudieron, lo que ellos no pudieron ver, lo que no pudieron sentir, el niño había respondido a los pocos segundos de haberse planteado la pregunta, ¿y alguna vez pensaste en lo que tú quieres? ¿No en el sueño de alguien más? Levi preguntó sin siquiera mirar al rubio, que volvió a quedarse en silencio pensando en qué decir. Nunca me detuve a pensar en lo que yo quiero, cargo con mis pecados y me intento redimir, bajó la mirada frunciendo ligeramente el ceño, sintiendo como sus cicatrices en la mejilla le cosquilleaban. Volviendo a la realidad, dando cada paso veía como más y más soldados eran asesinados por los titanes que merodeaban la zona, con Eren también batallando sin cesar con todos y cada uno teniendo una clara ventaja a la hora de combate. En este mundo, cuando nacemos todos somos libres, no tenemos nada que nos ate ni ninguna historia escrita, y los que luego te obligan a que eso cambie, cualquier persona que tenga el deseo de vivir será mucho más libre que el resto. En el mundo real, el comandante Ian vio como uno de sus camaradas estaba a punto de ser devorado por un gran titán, y sin siquiera dudarlo se lanzó hacia este mismo, pero solo para sacar al hombre de las fauces del titán porque no le daba tiempo a asesinarlo, pero, lamentablemente Ian fue masticado por la gran bestia sin ningún tipo de salvación. Aunque el mundo pueda ser muy aterrador, cuán horrible sea ahí afuera o aquí dentro, estoy cansado de ver a tanta gente morir y toda la gente que morirá. Los pasos decisivos se estaban acercando, Naruto ya veía vía libre para llegar al gran agujero en el muro donde pudo ver lo que estaba detrás de este, grandes pastizales con el sol en el ocaso. Me pregunto, si en este podrido mundo, habrá un lugar donde no haya que pelear. Sin siquiera escuchar todos los gritos de aliento, el gran zorro soltó un fuerte rugido mientras estampaba con sus colas la gran roca contra el muro sellándolo por completo. Aún sin prestar atención a los gritos, Naruto justo en ese momento fue transportado a otro lugar en su mente, donde abrió los ojos por un segundo y se vio rodeado de pastizales verdes que se extendieron por amplias praderas que parecían no tener fin. Se sentó por un segundo sobre el verde pastizal y a lo lejos debajo de un árbol creyó ver a una mujer a la cual no veía el rostro, teniendo un bulto cargado entre sus brazos. Un lugar sin ninguna clase de guerra ni derramamiento de sangre, supongo que este es ese lugar utópico, decía Naruto apreciando por unos segundos más el paisaje que se extendía en kilómetros de pasto y árboles, animales viviendo tranquilamente sin presencia de titanes y del hombre, solo aquella mujer a lo lejos. Volviendo a recostarse en el suelo para cerrar nuevamente los ojos y tomar una última bocanada de aire puro, regresó a la realidad, siendo que estando dentro de la gran bestia, sentía como todo su cuerpo estaba cansado luego de realizar tal tarea, sintiendo que caería inconsciente en cualquier momento. Pero algo lo había detenido al menos por ahora, ya que sintió como alguien lo tomaba del hombro, siendo que esta persona era Anye, la cual estaba sobre la nuca del titán, cortó con cuidado el área donde se encontraba el cuerpo original de Naruto y sacó la parte superior de su cuerpo. Siendo que el chico apenas se mantenía consciente, pero pudo lograr reconocer a la persona que lo había sacado del titán, pero no tuvo la fuerza de poder decirle una palabra. Lo mismo se repitió con Anye, que se limitó a abrazar al chico, teniendo los ojos muy abiertos viéndose como en estos se asomaban unas lágrimas. Todos habían quedado impactados por lo sucedido, por primera vez, en décadas, tal vez siglos, ya no lo sabían, por primera vez, la humanidad se había puesto sobre los titanes, tal vez una batalla pequeña comparado con todo lo que perdieron, pero por fin, después de tan solo huir y huir, pudieron sentir la satisfacción de poder equipararse contra los titanes y vencer. Nadie murió en vano, decía lagrimeando Rico, que vio a decenas de sus camaradas morir en este día, y en todos los años que tenía de servicio. Sacó de su bolso la misma caja de bengalas, que con anterioridad había utilizado para anunciar su derrota, para esta vez rectificar y lanzar la bengala amarilla, que significaba victoria. Hoy, por primera vez, la humanidad triunfó sobre los titanes. Volviendo una vez más donde se encontraban Naruto y Anye, que se mantenían en silencio, unas grandes sombras se posaron sobre ellos llamando la atención de la chica, que giró su mirada un segundo notando como dos grandes titanes estaban enfrente suyo. Estuvo a punto de saltar con la intención de matar a las feroces bestias. Pero repentinamente, un haz de luz pasó por el área y de un segundo para el otro los dos titanes cayeron de rodillas y luego al suelo, para que en la cabeza de uno de los titanes se posó una persona imponente entre los soldados, siendo que Naruto vio de reojo y lo reconoció fácilmente. Padre. Luego cayó en la inconsciencia sobre el hombro de Anye.
Después de todo, las tropas de reconocimiento y la guarnición vinieron a toda prisa como refuerzos, el muro Rose volvió a ser libre de la amenaza de los titanes, tomó un día entero eliminar a todos los titanes atrapados dentro de Trost. Durante ese tiempo, la artillería fija abría fuego constantemente, mientras los proyectiles altamente explosivos eliminaron a la mayoría de los titanes, las fuerzas de reconocimiento limpiaron las obras. Incluso se logró capturar a un titán de 4 metros y uno de 7, sin embargo, el conteo de soldados devorados y muertos en combate superaban los 200, y los heridos eran más de 900. Aunque fue la primera victoria de la humanidad en contra de los titanes, los precios a pagar eran más caros de lo que se pensaba. Caminando por una de las calles de la destruida ciudad de Trost, que estaba repleta de cadáveres, Jin estaba viendo los resultados de todo lo que había ocurrido en los últimos 2 días, siendo que se encontró algo que le había hecho sentir piel de gallina por todo el cuerpo. Acostado sobre una pared, se encontraba ni más ni menos que Marco, susurró con los ojos bien abiertos el joven Kirsten, viendo a su amigo muerto sin terminar de comprenderlo del todo. No, no puede ser posible, no debe ser él. El joven Marco tenía la piel súper pálida, y la mitad de su cuerpo estaba devorado, sus órganos expuestos tienen moscas reposando sobre estos, una escena muy repulsiva para los ojos de Jin, pero algo lo sacó de su mente, siendo que una chica se había acercado hasta él y le preguntó: ¿sabe quién es él? Girando para mirar a la fémina, notó como a esta no le importaba la situación de los cuerpos, sus ojos lo demostraban, estaban despojados de cualquier emoción posible. Creo que debe haber alguien que hasta visto sus últimos momentos, se dio la vuelta sin poder procesar que su amigo estaba muerto. Aún no tenemos tiempo de llorar por los muertos, ¿no lo entiende? Han pasado 2 días y aún hay cadáveres aquí, hay un alto riesgo de que se produzca una epidemia, así que le pido que si tiene información sobre esta persona, que colabore conmigo, le pedí a la chica con la voz con un tono bastante frío, haciendo que Jin se detenga y diga: es Marco Bot, grupo de entrenamiento 104, líder de escuadrón número 19, le proporcionó la información necesaria a la chica, que asintió mientras anotaba los datos. Muchas gracias por su colaboración, me alegra que sepamos su nombre. Sin decir nada más, se retiró del lugar como si nada, dejando a un Jin perplejo por todo lo que había pasado. En otro lado de Trost, se encontraba Sasa, que estaba enfrente de una gran masa de carne roja, que la intimidaba bastante al no saber qué era. ¿Qué es eso?, preguntaba la inexperta chica a sus compañeros. Siendo que uno le respondió diciendo: un titán lo vomito, como tienen órganos digestivos, cuando se llenan de humanos simplemente los vomitan. Esas palabras formaron un nudo en el cuello de Sasa, que no podía creer que sus camaradas simplemente eran asesinados por puro placer, ya que los titanes ni siquiera los utilizaban como alimento. Mierda, nunca vamos a poder reconocer a alguien así, decía la misma persona mientras se acercaba con un cuchillo a la gran bola de carne, viendo cómo en el interior se encontraban cadáveres de humanos. Lo siento, esta vez estamos con la misma Annie, que estaba parada enfrente de un cadáver teniendo los ojos bien abiertos. Te juro que intente compensarlo, continuó hablando la rubia sin desviar ni un segundo la mirada del cadáver. Dirigiéndonos a un lugar mucho más oscuro, Naruto finalmente abrió los ojos con la respiración agitada y se sentó sobre una cama, donde intentó acomodarse mejor, pero en el proceso notó como sus muñecas tenían una cadena enaguachada a la pared limitando su movilidad. Siendo que luego al estar más consciente, notó como se encontraba dentro de una celda, donde del otro lado de los barrotes, estaban ni más ni menos que Levi y Erwin viéndolo fijamente. Veo que finalmente despertaste, decía Erwin al chico que todavía no reaccionaba del todo, viendo todo esto. Supongo que no confían del todo en mí, decía el más joven de la sala un poco sarcástico, provocándole una pequeña sonrisa a Erwin. Tus conclusiones son correctas, nunca creímos que alguien como tú tuviese la capacidad de poder convertirse en una especie de titán, eso nos obliga a desconfiar un poco de ti a pesar de conocerte desde hace muchos años. Levi dejó de recostarse sobre la pared, y dio unos pasos hacia adelante. Nunca pensé que la persona que críe como un hijo pudiese hacer algo como eso, me pregunto si era algo que ya sabías, le reclamó al chico que no bajó la mirada y respondió, para mí también es algo nuevo, desconozco por qué puedo hacer algo así. En ese momento Erwin sacó de su bolsillo el collar que Naruto siempre llevaba y mostraba un pequeño zorro con varias colas. Por lo que tengo entendido, esta es la clave para descubrir tu misterioso pasado que ni tú recuerdas, ¿estoy en lo cierto? Naruto asintió con la cabeza. No estoy seguro si eso aplica para el misterio de los titanes en general, pero estoy seguro de que al menos para mi caso, es correcto. Erwin volvió a guardar el collar en su bolsillo y preguntó:
Entonces, ¿cuáles son tus intenciones? Porque el lugar donde se supone están las respuestas que quieres, no se tienen datos de su existencia entre los muros o siquiera en el exterior, es como si Valtra no existiera, pero incluso para que puedas salir a explorar el exterior, primero necesitas que recuperemos el muro María, donde seguramente enfrentarás en el camino adversidades como el titán colosal o el blindado que seguramente sean como tú, y recién ahí, tendrás la posibilidad de ver que hay más allá, así que te vuelvo a preguntar. ¿Qué quieres hacer? Eso dejó un silencio por varios segundos, con Naruto reflexionando sobre lo que tenía que hacer, aunque la respuesta era bastante clara, una pequeña sonrisa se formó en su rostro para luego decir. Durante muchos años simplemente quería ver el exterior para poder cumplir los sueños de otras personas, pero creo que finalmente, tengo una razón propia para salir ahí afuera. Así que mis intenciones son unirme a la Legión de Reconocimiento. Se quedó en silencio por varios segundos más hasta que Levi comenzó a caminar hacia las barras de hierro que lo separaban del encarcelado. Me haré responsable de él, infórmaselo a los de arriba, pero no te confundas, si nos traiciona, o se vuelve loco, lo matarse sin dudar, nadie más que yo está hecho para este trabajo. Padre e hijo se quedaron viendo entre los barrotes, sintiéndose la tensión acumulándose al paso de los segundos. Varios días habían pasado desde que Naruto había mostrado sus completas intenciones de unirse a la Legión de Reconocimiento. No habían pasado muchas cosas en el transcurso de esos días, la mayoría de estos tanto Naruto como Eren, que también planeaba unirse a la Legión de Reconocimiento, se la habían pasado en las celdas, sin recibir ninguna noticia del exterior además de estar vigilados las 24 horas. Pero el momento culmine fue cuando fueron llevados directamente a una sala donde les hicieron un juicio para el veredicto de qué haría con ellos. Al ser un caso excepcional, no fue un juicio convencional, sino uno en el que la decisión final la tomaría el líder de las tres facciones. Se debatió entre la vida y la muerte de los chicos. Por parte de la policía militar, propusieron disecar a los cambiaformas para obtener toda la información posible de sus cualidades y ver qué tanto provecho pueden sacar de estas investigaciones. Por otro lado, la Legión de Reconocimiento quería utilizar a los sujetos dentro de sus filas de soldados, con la intención de en algún momento poder recuperar el distrito de Shinganshina perdido hace varios años. Se armó un escándalo en el momento en el que presentes sin mucha autoridad en la corte empezaron a hacer ruido con toda la situación, en especial un comerciante junto al sacerdote de la iglesia, que habían infundido el miedo en la idea de que los dos chicos sigan con vida y aumenten en el riesgo de un segundo ataque de los titanes. Donde en un momento de estrés máximo, Eren encadenado en una viga de hierro, comenzó a decir lo que pensaba de la situación sin tener ningún filtro o conciencia de la situación en la que se encontraba, donde finalmente Levi interfirió comenzando a golpearlo sin ningún tipo de piedad, siendo visto por todos en la gran sala incluido Naruto que miraba como si nada, ya que no se le hacía muy raro ver este tipo de reacciones por parte de Levi. Pero donde finalmente gracias a esto y una intervención de Eren, el líder de las tres facciones, decidió entregarles la custodia de Naruto y Eren a la Legión de Reconocimiento, especialmente a Levi y Armin. Siendo que ahora mismo, los dos cambiaformas estaban montando cada uno un caballo, recorriendo un camino en medio de un bosque, escoltados por la unidad Levi, la cual estaba formada solo por la élite de la élite, los mejores soldados que se hayan podido haber formado. El viejo cuartel de la Legión de Reconocimiento, no es más que un viejo castillo renovado, pero está tan lejos de las salidas al exterior que no nos son eficaces, decía un tipo con el pelo de color rubio un poco apagado con un tono de superioridad, hasta que finalmente giró su cabeza hacia Eren y se le acercó diciendo, no te creas mucho nuevo, no sé mucho sobre tu habilidad sobre convertirte en un titán, pero si crees que, no pudo seguir hablando porque el caballo se tropezó ligeramente, el hombre perdió el equilibrio por un segundo y por culpa de eso se murió la lengua bruscamente haciendo que comience a chorrearle sangre por la boca. A lo que Naruto estando detrás de Eren suspiró, negando con la cabeza viendo a Uroboros-Art, que siempre había tenido esa actitud prepotente. El rubio ya conocía a todo el equipo de Levi desde hace tiempo, no eran desconocidos para él, pero entendía la desconfianza que les podrían llegar a tener en el transcurso de los días. Eso te pasa por hablar mientras estás montando un caballo, le reclamaba Petra a su compañero una vez llegado al cuartel de la Legión, donde el hombre estaba recostado sobre una pared, frotándose la mandíbula sin perder su sonrisa de superioridad. Los primeros momentos dejan las más importantes impresiones, en ningún momento se dejaba intimidar, creo que se impresionó más por lo patético que eres, vio como Auro agarraba un trapo y se lo pasaba por su boca ligeramente ensangrentada. Eso es lo de menos, mi plan está yendo a la
perfección, desconcertando así a la chica que lo miró con una ceja levantada un poco dudosa para decir, no me digas que estás intentando imitar al Capitán Levy, si es así, por favor detente. El hombre rió un poco para decir, ¿estás tratando de calmarme, Petra? Aún así, ¿sigues siendo candidata para convertirte en mi esposa? Petra frunció ligeramente el ceño para darse la vuelta y decir, ojalá te hubieras desangrado cuando te mordiste la lengua. Por otro lado, se encontraban Eren y Naruto bajando un par de cosas de los caballos. El más impresionado de los dos era el castaño, que no podía creer estar rodeado por tanto talento. Petra Real, asesinó a 10 titanes y asistió con otros 46, pensó viendo a la chica que estaba hablando con su compañero, que era Auro Bossard, asesino a 39 y asistió con 9, justo en ese momento pasaron demás integrantes del equipo. Erjin, asesino a 14 asistiendo con otros 32, vio a un hombre rubio con el pelo recogido y una pequeña barba en el mentón. Gunter Schultz, asesino a 7 titanes y asistió a 40 más. Todos estos tipos son la élite de la élite, son de la más alta categoría y especialmente elegidos por el Capitán Levy. Si me vuelvo loco, ellos serán quienes me maten. Se planteó esa posibilidad por un segundo viendo a su alrededor. Mientras tanto, Gunter y Erd miraban las grandes puertas de la base viendo cómo se veía todo bastante descuidado. La suciedad ya se ve desde la entrada, habló el rubio viendo el suelo lleno de hierbas y grietas en el camino. Adentro debe ser más de lo mismo, incluso mucho peor. En ese momento escucharon una voz detrás suya, perteneciendo a Levi con una cara muy seria. Ese es un problema muy grave, hay que ponerse a trabajar. Y dicho eso, todos y cada uno se pusieron a limpiar el gran castillo, incluido el propio Levi que era de hecho el más preocupado por la situación, donde Naruto también estaba en una situación bastante similar pareciéndose bastante a su figura paterna en estos casos de limpieza. Durante este tiempo, Naruto llegó a la habitación del baño limpiándola muy minuciosamente, hasta que finalmente le tocó la parte de limpiar el espejo que se encontraba en la habitación, donde al pasar el trapo húmedo se vio la cara después de muchos días, seguía casi igual, su rostro estoico y su mirada tranquila, con la diferencia importante en que sus mejillas ya no tenían las cicatrices a los lados, cosa que lo dejó viendo el espejo por varios segundos recordando su pasado. Varios años atrás. Estaba temblando, sus sentidos estaban muy confusos, no podía ver debido a una venda negra que le habían puesto encima de los ojos, pero sí sentía como un nudo se le formaba en la garganta y como podía sentir como debajo de las vendas un par de lágrimas se comenzaban a acumular. Todo, absolutamente todo había salido mal, habían planeado asaltar un cargamento de alimentos que había llegado y tenían sabido las rutas y horarios de los guardias, pero no contaron con que esta vez el número había aumentado y todos los horarios incluidos. Esa había sido la receta perfecta para que todo se vaya directo a la basura. Estaba caminando, no sabía dónde se encontraba, sus manos estaban atadas en un nudo así que no podía intentar zafarse de todo. Los únicos ruidos que no sabía si le confortaban o lo hacían sentir más aterrado, eran las respiraciones y pisadas de Adelaide y Joan, que se encontraban pocos pasos delante de él. Les habían prohibido hablar si no querían que les hagan más daño. De pronto el sonido de una puerta rechiflando inundó el pasillo y sintieron como habían entrado a una sala, donde les quitaron las vendas y los guardias que los escoltaban los hicieron ponerse de rodillas frente al que seguramente sea el jefe de estos. Así que ustedes tres fueron los que intentaron asaltar mi entrega de alimentos, ¿acaso sus padres no les enseñaron que robar está mal? El hombre gordo tenía un tono burlón en su voz, viendo como los niños tenían tanto miedo que no se atrevían a hablar. ¿Qué? ¿Acaso les comió la lengua el gato? Sentado en su sofá, apoyó su cabeza sobre su puño sin mucho interés en los chicos. Perdónenos, señor, ese somos pobres y solo buscábamos un poco de comida, ya no lo repetiremos jamás. Adelaide, la niña peliblanca se había animado a hablar teniendo la cabeza gacha con las lágrimas rebozando por el borde de sus ojos. Ese sí, por favor, ya no nos volveremos a meter con usted, ya nos las arreglaremos de otra forma. Joan por su parte levantó la mirada para ver a la persona que iban a robar, haciendo que éste se levante de su asiento un poco más interesado. Supongo que eso sería lo moralmente correcto de hacer, después de todo son solo niños. Comenzó a acercarse lentamente a estos que parecían recuperar un poco la esperanza, incluido a Naruto que no sabía qué decir ante tal situación en la que se encontraba.
Pero, esas palabras hicieron que los corazones de los niños se comiencen a detener poco a poco. Si a esta edad ya están robando, no me quiero imaginar qué harán cuando sean mayores. Colocó sus manos sobre la cabeza de Joan y Adelaide, que estaban a los costados de Naruto, quedando este en el centro viendo directamente a su captor. Así que, para ser justos, quiero que me digan a quién de ustedes se le ocurrió la idea de hacer esto, o si hubo un tercero que los incitó a cometer el robo. En ese momento, sin ningún tipo de duda, Naruto levantó aún más su mirada citando las siguientes palabras. Yo. Fui yo. Yo propuse asaltar el cargamento, Adelaide y Joan solo me estaban siguiendo, no tuvieron nada que ver con la idea de robarle, así que, por favor, no tome represalias hacia ellos, hágalo todo conmigo, hazlo lo más que podía su voz intentando sacar del medio a sus dos amigos, ya que después de todo, lo que había dicho era la verdad, estaban en esa situación por su culpa, si nunca se le hubiese ocurrido la idea de asaltar el cargamento no estarían aquí. Así que fuiste tú, ¿eh? El gordo se dio la vuelta para comenzar a caminar hacia su sofá nuevamente, pero esta vez se desvió hacia un pequeño mueble al lado de este mientras buscaba algo. ¿Sí? Fui yo, por favor déjelos ir a ambos, bajó la mirada mientras cerraba bruscamente los ojos esperando la respuesta del hombre. Tranquilo chico, podrías irte. Esa frase había hecho a Naruto abrir los ojos con completa sorpresa, mientras una pequeña sonrisa se ampliaba en su rostro mientras se giraba a mirar a sus amigos, primero a Joan y luego a Adelaide, que compartía su sonrisa durante un segundo, antes de que... Repentinamente, la sonrisa de Naruto fue manchada en sangre, ya que mirando a Adelaide, justo en ese momento un cuchillo pasó volando y atravesó el cráneo de la niña peliblanca, cubriendo de rojo todo su alrededor, incluido su hermoso pelo blanco corto que fue tintado por su propia sangre, donde sus ojos azules se apagaron en un instante y cayó sin vida al piso con un fuerte estruendo. El rubio no tuvo ni un segundo para reaccionar ante tal vista aterradora, cuando en ese instante también escuchó como otra cosa caía al suelo, y esta cosa era el cuerpo de Joan, que tuvo un destino similar. Un cuchillo atravesó su cabeza esparciendo su sangre por todo su cuerpo, incluyendo en el de Naruto, que no tenía ni idea de cómo reaccionar a esta situación. No podía ser, las únicas personas en su vida yacían muertos a su lado, todo su mundo se había venido abajo en menos de 5 minutos, aunque odiaba su vida actual, Joan y Adelaide siempre le hacían sacar una sonrisa, aunque nunca se mostraba, y ahora ambos ya no estaban más con él. Adelaide ya nunca lo despertaría de sus sueños y Joan ya no le compartiría su comida, nunca más se podían permitir soñar y tener algún tipo de esperanza para mejorar, ya no tenía más motivos de vivir. Su cabeza cayó al suelo entre 1000 lágrimas, no se atrevía a mirar a los cuerpos de sus amigos, pero la sangre que se escurría hasta donde estaba apoyado no ayudaba, la sangre de sus amigos se mezclaba con sus lágrimas y decenas de sollozos que inundaban la habitación, donde se podía escuchar unas risas que Naruto apenas oía por el shock que inundaba su cuerpo, hasta que repentinamente sintió como agarraban del pelo y lo obligaban a levantar la mirada, viendo al asesino de sus amigos con una sonrisa perversa con un cuchillo lleno de sangre. No quería saber a quién pertenecía, donde este lo lamió mientras jugueteaba con este. Naruto no podía decir ninguna sola palabra aparte de porque si alguien se merecía morir allí era él, no sus amigos. No comprendía el castigo que estaba recibiendo. ¿Por qué? No es muy difícil chico, por intentar robarme, no se lo dejaría pasar ni siquiera a unos niños moribundos. Aquí todos saben lo que hacen y lo que reciben a cambio, y esto fue lo que tú recibirás como castigo. Arrodilló nuevamente a Naruto, pero lo sostuvo de la mandíbula, haciéndole levantar la mirada hacia él, viendo como el rostro del niño era un mar de lágrimas. Este será tu castigo por matar a tus amigos, porque todo lo que ocurrió aquí es únicamente culpa tuya. Esto es para que nunca vayas a olvidar tus pecados, cargarás con los espíritus en pena de tus amigos constantemente, es lo mínimo que puedes hacer para compensarlo. Dicho esto, el gordo hombre comenzó a acercar peligrosamente el ensangrentado cuchillo al rostro del temeroso Naruto, que esperaba que acaben con su sufrimiento de una vez por todas, pero esto no estaba dentro de los planes de su agresor, el cual repentinamente comenzó a perforar sus mejillas completamente. En el presente, Naruto estaba viéndose fijo en el espejo mientras se tocaba sus mejillas sin las cicatrices que le habían implicado llevar una carga para toda su vida, la cual con sus poderes de titán habían desaparecido, pero, para él, sus pecados aún no estaban pagados, no se merecía librarse de ellos tan rápido. De una pequeña repisa a un costado, tomó una cuchilla de afeitar que había traído nueva, sin temblar ni un poco la colocó enfrente de su rostro y se vio en el espejo. Por su mente pasaba una y otra vez la secuencia
consecuencia de la muerte de sus amigos, donde aún era débil, donde no podía hacer nada para luchar y lo único que podía hacer era suplicar clemencia. Las cosas ya habían cambiado desde ese día, pero los sentimientos de culpa aún lo acarreaban hasta la actualidad. En un instante, la cuchilla de afeitar atravesó su mejilla completamente, llegando hasta el interior de su boca. La sangre chorreaba por todos lados, pero los sentimientos que cargaba no se asemejaban con el dolor físico que tenía, siendo así que una vez perforada su mejilla, la comenzó a cortar hasta dejarla en el punto exacto donde terminaba antes. Aún no había pagado por sus pecados cometidos, hasta ese día no podía permitirse librarse del símbolo que lo ataban a su pasado, siendo así que repitió el proceso las veces suficientes para tener sus 3 cortes por mejilla. Estaba respirando bruscamente, sintiéndose un poco debilitado por la pérdida de sangre, pero finalmente se sentía más cómodo que antes. Los fantasmas de su pasado se habían vuelto a hacer presentes hasta que los pueda expiar. En la noche, estaban todos reunidos en el comedor, con 2 velas alumbrando el lugar donde se encontraban bebiendo unas tazas de té luego de la cena. Probablemente se nos ordene quedarnos aquí por unos días más, pero escuche que supuestamente iremos a una expedición a gran escala fuera de las murallas, además de que llevaremos a los recién graduados con nosotros. Hablaba Air viendo a sus compañeros tomando un sorbo de su té. ¿Estás seguro de eso? Incluso considerando que pudieron controlar el último ataque muy bien, es demasiado arriesgado. Habló Gunther cuestionando a su compañero, que no dijo nada, pero donde Petra se dirigió a Levi preguntando: ¿eso es cierto, capitán? El cual estaba relajado en su asiento viendo su taza de té. Yo no hago los planes, es Erwin, él considera muchas más variables de las que se nos puedan ocurrir a nosotros, respondió a su compañera. Es verdad que estamos en una situación sin precedentes. Por otro lado, perdimos la ruta para reconquistar María, la cual conseguimos haciendo enormes sacrificios, pero a cambio obtuvimos un rayo de esperanza. En ese momento, todos en la sala se giraron para mirar a Naruto y Eren, poniendo un poco nervioso al último. Aún no lo entiendo del todo, pueden convertirse en titanes, pero ¿eso qué significa? Fue Naruto el primero que respondió: es complicado de explicar, la primera vez fue como un sueño, actuando por instinto, las siguientes ya pude tomar el control, pero el proceso de transformación, no es como decirlo, es como explicar cómo podemos mover nuestro cuerpo, solamente pasa. Lo único que puedo identificar es que puedo transformarme cuando me inflijo daño. No sé si sea lo mismo en el caso de Eren, explicó su caso el rubio viendo fijamente su mano para luego pasar su mirada a Eren, que asintió estando de acuerdo con lo que decía. Pero aparte de eso, descubrí que al menos yo desperté un factor regenerativo no sé qué tan poderoso, pero curó todas las cicatrices que tenía en el cuerpo, y cuando me autoinfligí las de mi rostro, siento que puedo controlarlo hasta cierto punto, por eso mismo no sanaron de vuelta del todo, relató Naruto mientras se tocaba sus mejillas nuevamente ásperas por las cicatrices que tenía, llamando la atención de los presentes que no se habían percatado de ese hecho. Es lo mismo que está en los informes, no logramos sacar nada más, pero ella no se quedará quieta con todo esto, decía Levi tomando la taza de té de una forma peculiar para tomar un sorbo, llamando la atención de Eren preguntándose quién era esa persona que nombró Levi, pero se giró para ver a Naruto suspirar ligeramente pareciendo que él sabía lo que se avecinaba. Pero justo en ese momento la puerta de la habitación se abrió, revelando a Angie entrando bruscamente a la sala. Buenas noches, unidad Levi. Perdón por la tardanza, decía la mujer entrando a la sala y acercándose a la mesa saludando con la mirada a todos, y perdón por la espera a ustedes dos, estoy a cargo de experimentar con los 2 titanes que atrapamos vivos en la ciudad, y quiero que ustedes me ayuden con los experimentos de mañana, vine a pedirles permiso para eso, decía amablemente la chica con lentes, viendo a los 2 jóvenes donde uno de ellos estaba un poco confundido. No es por nada, pero nosotros no tenemos jurisdicción sobre nosotros mismos, no podemos hacer algo sin que nos lo permitan, le respondió Naruto siendo amable con la chica, que se giró rápidamente para mirar a Levi. ¿Qué harán mañana estos chicos? Donde el capitán de la unidad respondió: limpiar el jardín, sin mucho ánimo en su voz y rostro. Entonces está decidido. Mañana realizaremos unos experimentos muy interesantes, se puso en medio de los 2 chicos y los tomó de los hombros diciendo: Naruto, Eren, trabajemos duro mañana. Se escuchaba que su voz estaba llena de convicción y entusiasmo. Perfecto, pero ¿en qué consisten los experimentos que se hacen con los titanes? Le preguntó curioso Eren a Angie, que se le vio un brillo en los ojos atravesando sus lentes. ¿Qué experimentos se hacen?
Volvió a preguntar Eren creyendo que la chica no lo había escuchado correctamente por su pequeño sobresalto, pero eso hizo que toda la unidad Levi soltara un quejido y a continuación se retiraron del comedor, quedando únicamente ellos tres. Lo sabía, tienes cara de querer saber. Seguidamente Anji recogió una silla y se sentó en medio de Naruto y Eren. Si estás tan interesado, entonces no tengo opción de decirte lo que sabemos acerca de los pequeños que atrapamos. Naruto por su parte se quedó también en la sala ya que supuso que estaría bien saber qué es lo que le harían en la mañana siguiente. Desde ese momento, habían pasado muchas horas, donde Anji se dedicó a hablar primeramente de los experimentos realizados con los titanes capturados, pero debido al interés que Eren tenía y la motivación que Anji le transmitía, le pidió que le cuente todo con más detalles, haciendo emocionar mucho a la castaña, que comenzó a contarle todo lo que sabía desde el principio, robando todas las horas de sueño de Eren. En cambio Naruto se había dormido en la mesa escuchando a Anji, donde tenía que admitir que dentro de todo era un poco interesante las conclusiones que su superior sacaba de los titanes. Pero que, a la mañana siguiente, todos se despertaron con la trágica noticia de que los titanes capturados habían sido asesinados por un desconocido, donde todas las tropas se dirigieron al lugar del incidente preocupados por la situación, ya que hacer un complot ante una oportunidad de descubrir cosas muy valiosas era considerado un crimen muy grave. Donde la más devastada por la situación era claramente Anji, que gritaba a los cuatro vientos, Saunei. Vean. Llorando por la muerte de sus amigos titanes, mientras todos se mantenían expectando la situación. Esos sujetos de prueba eran muy importantes. ¿Habrá sido un soldado? Preguntaba Erda Gunter, que asintió con la cabeza. Debe ser así. Los asesinatos se llevaron a cabo antes de que salga el sol. Cuando el guardia notó la presencia del asesino ya era muy tarde. Se escapó en su equipo 3D, sacándole así un par de dudas a Erd, que volvió a preguntar, ¿habrá sido planeado por más personas? No podemos negar cualquier posibilidad. Por otro lado, se encontraban Naruto y Eren acompañados de Levi, que al ver la situación por varios minutos se dio la vuelta y les dijo a los chicos bajo su tutela, vámonos, de esto se tiene que encargar la policía militar, pero ambos jóvenes se quedaron unos segundos más viendo lo que sucedía, y justo cuando se iban a darle la vuelta, fueron detenidos por unas manos posadas en sus hombros, siendo que Erwin se paró en medio de ambos y les susurró. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Quiénes creen que son el enemigo? Ninguno de los chicos terminó de entender por completo lo que quiera decir su superior, el cual al notar esto se retractó, disculpen por eso, olvídenlo por favor, y se retiró dirigiéndose a Levi, mientras los dos cambiaformas se giraron confundidos ante lo que quería decir ese mensaje. Fin del capítulo.